Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Jenny Jara, una mujer que entendió las respuestas de Dios en su vida. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Dios me oye. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Jenny Jara, de 44 años, está casada con Carlos y es madre de Catalina, de 19 años. Su curiosidad sobre la vida la llevó a entender el mundo más allá de lo que veía. A los 29 años conoció la iglesia adventista, tuvo una prueba de fe con la pérdida de un embarazo, la enfermedad de su padre y un hallazgo de cáncer en su tiroides. Vamos a conocer este gran testimonio. Quédate en Identidad. Pese al dolor, ¿eres fiel al Señor? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Jenny Jara, chilena, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Jenny, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Muy bien, también feliz de tenerte en el programa y de que te sumes a tantos testimonios que nos llenan el corazón, donde lloramos también muchas veces, pero también nos edificamos y nos fortalecemos, así que feliz de que estés aquí en la Nuevo Tiempo. Y también para quienes están en la sintonía, sean muy bienvenidos al canal de la Esperanza. Gracias por estar allí siempre, compartiendo también nuestro contenido. A quienes también después ven el episodio en el canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, un abrazo grande, grande, grande. Gracias por dejar allí sus comentarios, sus saludos y por supuesto sus pedidos de oración. Querida Jenny, bienvenida. Cuéntanos dónde vives actualmente, a qué te dedicas. Mencioné allí al principio un spoiler, chilena, pero dónde resides actualmente, cuál es tu profesión. Bueno, queremos saber y conocer cómo estás actualmente. Yo vivo en Concepción, trabajo en la Asociación Centro Sur, trabajo en el área de remesa, tengo que ver ahí, trabajo con los tesoreros de la zona de Chillán, así que le mando ahí un saludito a todos mis tesoreros de esa zona. Trabajo ya van a ser casi 11 años en la asociación. Estoy casada, llevo 12 años de matrimonio, tengo una hijita también que ya está en la universidad, mi hija. Y bueno, yo soy oriunda de la región de Aysén, de allá vengo. Excelente, bueno, siempre se recuerda con mucho cariño nuestras raíces. Ahora en la zona centro-sur de Chile, en Concepción, me encanta allí la labor que realizan en remesa con los tesoreros, así que un abracito a todos nuestros hermanos, hermanas también, que dedican sus dones, sus talentos para administrar, para cuidar. En ese sentido, la Iglesia Adventista es muy organizada, tiene allí diferentes departamentos y está el departamento allí de remesa, los tesoreros también, donde se encarga allí de distribuir para que todo funcione de manera ecuánime para la predicación del Evangelio, en realidad, que es lo más importante. Así que bueno, que Dios te siga dirigiendo muchísimo allí, y un saludito a todo el equipo de la sede administrativa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la zona centro-sur de Chile. Es una generación misionera, tiene allí su eslogan, así que bueno, que Dios los bendiga muchísimo. Querida Jenny, y mencionaste allí de tu familia, Puerto Aysén, y quiero que nos vayamos un poquito atrás en el tiempo y me cuentes cómo tú conoces de Dios, cómo Él llega a tu vida, en tu infancia también, los recuerdos que tienes allí. Cuéntanos. Bueno, yo nací en Puerto Aysén, me crié en Chile Chico, estuve ahí muchos años. En Chile Chico estuve más con la familia paterna, mi abuelita paterna,
ella me inculcó mucho sobre las bondades de Dios. Eh, yo de chiquitita era muy miedosa con la oscuridad. En la noche, por ejemplo, yo llegaba a la noche, para mí era terrible porque sabía que no iba a poder dormir, porque me daba mucho miedo, me generaba ansiedad. Y ella siempre me decía que coloque la Biblia en el Salmo 91 y la abriera, la dejara abajo de mi almohada. Entonces yo así fui conociendo un poco más de Dios. Y también teníamos una vecina que era una abuelita, la abuelita Ramos le llamábamos, que ella también era muy creyente. Eh, Ahí yo también después con el tiempo supe, porque a mí me llamaba la atención que ella tenía un día en la semana donde ordenaba mucho, hacía mucho aseo y comía habas. Y tenía también unos libros que a mí me gustaba ver, porque esos libros tenían imágenes que a mí me llamaban la atención y me gustaban mucho, y que eran imágenes de ángeles en el cielo y de familias debajo levantando los brazos. Entonces yo me acuerdo, tenía esa imagen, pero yo chiquitita nunca supe bien qué religión profesaba. Mis papás, nosotros éramos católicos a nuestra manera, mi abuelita muy evangélica, ella pentecostal, pero con lo poco que yo tenía de conocimiento, por ahí iba más o menos mi visión dentro de lo que era Dios para mí. Siempre se agradece en el corazón y se atesora muchísimo cuando los papitos, los abuelos instruyen al niño a creer en el Señor, a creer en un Dios todopoderoso que te cuida, que te sustenta, a quien debes temer. Se agradece muchísimo, porque en este punto de la historia hay muchas personas que no conocen del Señor, que no conocen de Jesús, sobre todo en la Ventana 1040, en otros lugares, pero incluso también en nuestro territorio, dicen no creer. Y siempre se agradece muchísimo cuando se cumple, y se cumple allí, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, conocer al Señor en cierta forma. Sin embargo, bueno, pasa ahí el tiempo. Quiero que me cuentes, Jenny, en qué momento conoces realmente al pueblo de la Biblia, conoces a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en qué contexto de tu vida se da, y cómo empiezas también a relacionar muchas cosas de las que viviste en tu infancia, querida Jenny. Con los años yo empecé a trabajar en un banco, acá en la zona de Concepción, eh, y tenía un colega, y me llamaba mucho, fuimos muy amigos con él, como 3 años, y siempre me llamaba la atención porque yo lo veía muy correcto, eh, tenía actitudes que para mí no eran como comunes en los jóvenes de esa edad. Eh, bueno, pasaron los años, eh, nos enamoramos, nos pusimos a pololear, ahora es mi esposo. Eh, y yo venía con mi hijita, yo cuando lo conocí a él, mi hija tenía 5 años, y estábamos con un problema de salud con mi hija, y yo sabía que su abuelita iba a una iglesia, porque mi esposo no iba a ninguna iglesia. Eh, pero tampoco, o sea, yo sabía que era la iglesia adventista, pero yo no sabía que era la iglesia adventista. Yo nunca en mi vida lo había escuchado nombrar, solamente de él. Pero él ya no iba a la iglesia. Entonces la abuelita un día nos invitó a la iglesia y fuimos a una sociedad de jóvenes. Y yo con mi angustia porque mi hija estaba enferma, yo dije, yo sabía que iba a encontrar, necesitaba a Dios más cerca. Eh, Obviamente él estaba, pero yo necesitaba acercarme a él. Y fuimos a la sociedad de jóvenes y me gustó. Y nosotros estábamos de novio, nos íbamos a casar. Y la abuelita, ese mismo día en la tarde me dijo, ¿te gustaría hacer un curso bíblico? ¿Conocer más de la Biblia? Me dijo ella. Uy, sí, le dije yo, me gustaría. Y llega y le entrega a mi esposo, le dijo, toma, yo lo único que escuché, yo sin saber nada, yo escuché que le dijo algo de no unáis yugos desiguales. Y me llamó la atención como esa frase que la alcancé a escuchar así al vuelo, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, empecé a hacer el curso. Antes que termine el curso, yo le dije a mi esposo que yo me quería bautizar. Mi hijita, que ya tenía 5 o 6 añitos, la presentamos a la iglesia, ella muy entusiasmada también.
y me bauticé. Mi esposo hizo procesión de fe, eh, así que él volvió a la iglesia, yo me inicié en la iglesia y con el tiempo empiezo, después con el tiempo empiezo a ver que la abuelita, que era la vecina que yo tenía en Chile Chico, que yo me crié toda la vida con ella y veía sus libros, los libros que yo veía eran los libros de la iglesia adventista. Eso es maravilloso, querida Jenny, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios. El pastor Joel Flores dice, la Biblia no es para leerla, es para estudiarla. Y eso marca un foco totalmente en nuestra vida. También dice el Señor en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú empezaste allí a conocer más y más del Señor, me imagino ese primer amor, y porque no me habían dicho esto antes, y las maravillas que empiezas tú a descubrir, como un velo que es quitado de nuestros ojos y se repite, y eso realmente es maravilloso. Y por eso queremos en este momento hacer la invitación para quienes están viendo, escuchando el programa, si les gustaría estudiar la Biblia, de que empiecen allí con Nuevo Tiempo. Sé que han aprendido bastantes lecciones, incluso con el pastor Joel Flores, pero pueden tener un material gratuito gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza para que se motiven aún más a seguir escudriñando la palabra de Dios, porque siempre hay nuevas cosas por aprender, por conocer y por aplicar también, por supuesto, porque no solo basta tener el conocimiento, sino también ponerlo en práctica. Así que te invito para que puedas ingresar a www.nuevotiempo.org/escuela bíblica y solicites gratuitamente la revista Esperanza en busca de la verdad. Este material para entender a poco, un poquito aquí, un poquito allá, lo que el Señor quiere para ti a través de la palabra de Dios. Jenny, ¿recomiendas sí o no estudiar la Biblia como fuese antes y ese después en tu vida, cuando ya decides por Jesús públicamente mediante el bautismo? Yo empecé a estudiar la Biblia más que por la necesidad de acercarme a Dios, era por querer saber. Yo dije, a ver, ¿qué de verdad hay aquí? Porque, como yo te comentaba, yo fui católica en mi tiempo. Y cuando yo me preparé para la primera comunión, yo siempre tuve una pregunta, y era dentro de las cosas que yo leí en la Biblia, hubo algo que a mí me llamó la atención que nunca tuve respuesta. Y cuando yo empecé a estudiar la Biblia, mi marido me hizo el curso bíblico, Dios me dio ahí la respuesta. Entonces hay que confiar, hay que dar el primer pasito. Por último, para querer aprender, Dios va a ser el resto. Exactamente. Dios conoce tu corazón y solo pedir sabiduría, el Espíritu Santo que te muestre, y Él te va a ir guiando con esa luz, en esa lámpara. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, que te dice por dónde andar y marca la diferencia en absoluta. Y eso no significa que no vayan a haber dificultades, problemas. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él detesta, odia al ser humano y desea lo peor. Entre más lejos estemos del Señor, entre más lejos estemos de su iglesia, para Él es perfecto, es el ambiente propicio. Y cuando tú decides por Jesús, querida Jenny, no quiere decir ya listo, está todo perfecto, todo felicidad de aquí en adelante, no van a haber dificultades. Todo lo contrario, el Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quiero que me cuentes de tu situación de salud, una primera experiencia con respecto a tu embarazo. Cuéntanos en qué contexto se da, qué fue lo que sucedió y, por supuesto, cómo fue en ese momento tu relación con el Señor, querida Jenny. Yo quería tener un hijo, o sea, queríamos tener un hijo, obviamente, y no podía quedar embarazada. Entonces yo recuerdo haber ido un día, fui a la iglesia en un prueba de ver, me quedó muy, muy grabado una historia y decía al final de la historia que pongas a prueba a Dios, que te enfrentes con Dios y seas claro en lo que tú pides y te enfrentes a Él. Entonces a mí, yo estaba con toda mi pena y todo mi dolor porque yo oraba tanto para poder tener un hijo y no pasaba nada. Entonces yo me acuerdo una noche angustiada, me levanté, me arrodillé en el living y, y me enfrenté a Dios y le dije,
yo necesito que tú me des un hijo, necesito que tú me demuestres que tú existes. Yo le dije, yo te doy un plazo de aquí a un mes para yo quedar embarazada. Si yo no quedo embarazada de aquí a un mes, yo no voy a creer en ti. Eh, Aún con dolor, porque yo sabía que era como enfrentarme a mi papá y hablarle de esa forma a él, entonces igual me daba un poco de angustia. Bueno, cuento corto, en menos de un mes yo me enteré que estaba embarazada. Eh, Empecé obviamente con los cuidados que esto lleva y fui al control de los 3 meses y me enteré que tenía un aborto espontáneo y tenía que pasar a pabellón porque ya no era algo tan simple. Eh, y ahí yo entre la angustia, la pena y todo, eh, entendí con el tiempo de que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y entendí también que Dios dentro de mi dolor respondió a lo que yo le pedí. Yo le pedí que yo quedara embarazada dentro de un mes. Yo quedé embarazada. Entonces él me dijo, aquí estoy, yo eso así lo veo. Aquí estoy, aquí está la respuesta. Pero no es lo que tú necesitas, no es lo que ustedes como familia necesitan. Totalmente. En esa relación que uno tiene con el Señor, Él permite que nos desahoguemos en Él, que haya mucha sinceridad a través de la oración. Dice Elena G. de White, una famosa escritora internacional, dice, ¿qué es la oración? Orar es hablar con Dios como si fuese nuestro mejor amigo, obviamente con temor, con reverencia, es nuestro papá, nuestro creador, pero Él ya sabe nuestros pensamientos. Cada uno de nuestros cabellos los tiene contados, pero Él también desea que nos desahoguemos en Él y le contemos cómo nos sentimos. Y en esa relación sincera, el Señor responde, Él siempre está ahí. Tal vez en otros tiempos, en otro reloj, pero Él sabe cómo, cuándo y por qué suceden las cosas. En esta misma línea de tu salud, cuéntanos lo que te diagnosticaron años después en la línea de tu salud, querida Jenny, y cómo recibiste esa noticia también con tu esposo y cómo era también la relación con el Señor frente al diagnóstico que te mencionaron, querida Jenny. Bueno, con el tiempo, después me fueron haciendo exámenes para ver cuál era la razón por qué no podía quedar embarazada y me encontraron endometriosis. Me operaron una primera vez como para después ver si es que podía optar a tener hijos. No fue así. Y al año, o sea, me operaron y al año siguiente ya tenía de vuelta la endometriosis y con mucho más gravedad. Me operaron por segunda vez. Eh, Esa operación fue más complicada. Yo lo pasé muy mal. Mi familia lo pasó muy mal porque estuve a punto de no contar la historia. Entonces, luego el médico que al otro día cuando yo me fue a ver, me dijo que lamentablemente no iba a poder tener hijos, que la endometriosis que yo tenía era muy severa. Así que como familia entendimos que Dios nos tiene preparado otras cosas. Sabíamos que a lo mejor un hijo en estos tiempos iba a ser complicado para nosotros. Eh, yo ya tengo mi hija, que mi esposo también la adoptó, entre comillas, entonces para él es su hija y, y no es necesario para nosotros un hijo más ahora, ya ahora entendiendo las razones de Dios, porque hemos visto que nos vinieron muchas cosas después y con un hijo hubiese sido muy complicado, ya sea para nosotros como para el hijo también. Entonces, le damos gracias a Dios nomás por todo lo que pasó. Es lindo cuando uno acepta la voluntad de Dios y decir, está bien, está bien, Señor. Y uno con el pasar del tiempo entiende el por qué sucedieron las cosas y de esa forma, y uno solo agradece. Siempre es bueno orar y pedir la voluntad de Dios, que sea tu voluntad. Yo quiero, pero ¿cuál es tu voluntad? Buena, agradable y perfecta, porque el Señor desea lo mejor para sus hijos. Somos sus hijos, adoptados somos por Cristo Jesús, quien vino a morir por nosotros en la cruz.
Y entender eso cambia nuestro chip totalmente. Más adelante sucedió una de las situaciones más dolorosas en tu vida, que tiene que ver con tu papito. Cuéntanos en el contexto que se dio, qué fue lo que sucedió con la salud y lo que trajo también para ti, querida Jenny. Como el año 2022, le encontraron a mi papá un cáncer de colon, tenía un tumor en el colon. Bueno, como contexto, la relación que yo tenía con mi papá era, o sea, yo hasta el día de hoy podría decir yo soy muy papona. Mi papá era todo para mí. Yo, no sé, me iba a quedar a su casa, yo con mi esposo y yo teniendo casi 40 años, y yo me iba a acostar con mi papá y dejaba a mi esposo solo y me iba a acostar con mi papá. Bueno, y volviendo a la historia de mi papito, le encontraron cáncer, lo operaron. Yo opté por empezar a ir a los médicos con él, porque yo no quería que mi mamá pasara por todo la carga emocional que significaba, y lo otro que también necesitábamos estar como emocionalmente bloqueados y abrir un poco la mente, y yo ahí le oré mucho a Dios, porque yo sabía que yo sola no iba a poder, porque yo era muy regalona a mi papá, entonces me iba a complicar mucho, pero Dios me dio esa fortaleza en todo ese tiempo. Bueno, mi papá empezó con las quimios, empezó con todo su tratamiento, estuvo con un tratamiento como por casi 2 años. Hasta que llegamos ya el último mes de él, de vida, llegamos a la clínica. Mi papá antes de eso, como yo te comenté hace rato, él era católico a su manera. Pero hubo un tiempo en que antes que él se enfermara, que él un día yo escuché como que ya no estaba creyendo en Dios. Mi papá no son adventistas, yo traté de hablar con ellos y todo. Entonces en un momento yo le escuché como que creía en otras cosas. Y bueno, cuando empezó con su enfermedad, un día en la clínica, en el último mes, un día me dijo, hijita, me dijo, no te enojes con Dios, porque Dios ha sido bueno con nosotros, ha puesto los médicos necesarios, y claro, porque nosotros veíamos, de repente necesitábamos algo y llegaba, y todo se iba dando así muy fluido. Wow. Voy a hacer una pausa en tu historia, querida Jenny, porque se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a hacer una segunda parte para que nos continúes allí con el relato. Nos quedan algunas cosas importantes allí para que nos cuentes, para fortalecer nuestra fe, pero hasta este punto quiero agradecerte por tu tiempo, por la exposición, por habernos acompañado aquí en Identidad. Quiero invitarte para que nos dejes también un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir, en ese deseo también de ser mamita como por segunda vez y no poder serlo, para hablarle a las personas, las mujeres que están viendo en este momento y tienen también ese deseo, ese anhelo. ¿Qué les dirías? Y por supuesto invitarles para escuchar la segunda parte de tu historia. Adelante, querida Jenny, para cerrar. Bueno, así como lo pasé yo y lo van a pasar y lo están pasando muchas mujeres con el deseo de ser mamá, y quizás Dios no lo ha permitido. En este momento en que ustedes están con el dolor, no van a ver la respuesta de Dios. Solamente yo les digo que confíen, que dejen su dolor en los pies de Dios, entréguenselo a Él y confíen en Él, porque van a pasar los años, va a pasar un tiempo en que de repente van a decir, pucha, en realidad Dios tenía razón, era para esto. Y quisiera compartirles un versículo que a mí me sirvió mucho en todo ese tiempo y en todo momento cuando estoy un poquito afligida, que está en Isaías 41:10, y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Muchas gracias, querida Jenny, por compartirnos ese maravilloso texto bíblico que nos tiene varias invitaciones. La primera, a no temer, a no desmayar. Y hay un porqué. ¿Por qué no temer? ¿Por qué no desmayar? Porque el Señor está allí, contigo, a tu lado, no lejano, está cercano, a tu lado. Te esforzaré,
Te ayudaré, dice el Señor, y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Creer esto en nuestra vida, esta promesa del Señor que es para ti hoy, es una realidad en tu vida, marca la diferencia. No temas, el Señor está contigo, Él te ayuda, Él te sostiene, Él te esfuerza. No importa la situación que estés pasando, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.